que no tenemos controversia en la definición, que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista tecnológico, hemos llegado a un acuerdo universal y que alrededor del planeta hablamos de muerte cerebral con criterios bien establecidos. El conflicto sucede en cada uno de nosotros. Cuando tenemos el diagnóstico decidimos, híjole, que sea el familiar el que lo decide para desconectarlo. Y el familiar no lo decide porque nosotros tuvimos miedo para informarlo. Y el familiar tiene pánico de estar desconectando a un paciente que pueda tener posibilidad de vida porque no vio certeza en quien le dio la información. Además, la ley es ambigua al respecto. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos algunos antecedentes, pero dentro de estos les voy a platicar un poquito de lo que dice ya la religión. La religión también ya lo sustenta, y lo sustenta bien, desde Pío XII, en el 58, que empezaron precisamente todos estos adelantos tecnológicos en donde podíamos mantener con vida a los pacientes. Ya no habló de lo divino, ya no dijo la vida la da Dios, sino esto de prolongar la vida sí tiene que ver con la responsabilidad médica. Y qué maravilla, entonces nos dio cierta instrumentalización de la tecnología, pero sin deshacer al ser humano, es decir, siguiendo los cánones del sujeto como persona integral, con todas las posibilidades. La que sigue, por favor. Y de ahí, pues digo, Juan Pablo II ya habla, pero profundamente, de los criterios de muerte cerebral, y él dice que desde el punto de vista antropológico están bien establecidos. Es decir, la religión católica no está en contra ni siquiera del diagnóstico bien instrumentalizado. La que sigue, por favor. Y esto lo deben de saber muchos de nuestros pacientes, porque a veces esto es lo que ellos anteponen al diagnóstico. No puedo donar porque mi religión... Hay religiones que efectivamente sí lo prohíben y que tienen antecedentes filosóficos, teológicos, que lo fundamentan, pero hay otras que nosotros como médicos debemos de conocer. La cultura médica debe de ser amplia para conocer cuáles son los criterios religiosos con respecto a la muerte de cada uno de nuestros pacientes, judíos, musulmanes, pero el que tenemos en México va a ser más del canon de de trascendencia católica. Y sabemos también que es muy importante precisamente mantener el diagnóstico de muerte cerebral como criterio de muerte del individuo para el trasplante de órganos, cuestión que ya la doctora Cuevas profundizó y habló, en forma maravillosa, y a todos nos dejó sin dudas. Eso estoy yo casi segura. La que sigue, por favor. Y entonces hay que darle importancia al diagnóstico de muerte cerebral, pero no solamente por donación, es decir, no podemos instrumentalizar al ser humano y decir, híjole, el día que te mueras ojalá y sirvas. Esa es a veces el mensaje que damos, y está mal dado. El día que te mueras ojalá y tengas todo en orden, puedas trascender, dependiendo de tus características individuales, tu familia se quede tranquila, y si tu decisión es donar, ojalá y lo pongas de antemano, porque sí, puede ser que sigas dando vida después de que mueras, pero no esa posibilidad de ojalá y sirvas, porque muchas de las cuestiones que a veces damos en información es de este índole, y se ve precisamente cuando todo mundo, en el momento en que va a donar órganos, está pendiente, y hasta los medios de difusión. En lugar de hablar de esto como un instrumento, deberíamos de hablar más como un acto de amor profundo y de relación médico-paciente muy bien instrumentalizada, porque cuando donamos un órgano convencidos es porque confío en mi médico, confío en mi sociedad, confío en alguien más allá, y confío en que la persona que va a recibir el órgano va a poder tener el beneficio del amor que yo le estoy dando junto con mi familiar. Esta es la deberíamos de transmitir al momento de estar hablando de muerte cerebral. La que sigue, por favor. Y entonces la muerte cerebral podría ser, ya les digo, una zona más que de estado, más que hablar de una propuesta de una zona de estado, que es lo que se dice, podríamos hablar de una serie de acontecimientos que podrían englobar hasta los estados vegetativos permanentes, pero ahí tenemos más controversias. Y quizá por eso no me voy a profundizar, porque ahí sí, la ley todavía ni siquiera lo está vislumbrando. Nosotros tenemos muchas polémicas al respecto, y hoy por hoy hay mucho terreno de legislación. La que sigue, por favor. Y bueno, sabemos que la muerte cerebral está relacionada inevitablemente con los trasplantes, pero hoy debemos de entender que el contexto y la situación debe cambiar.
¿sí? Y que nosotros debemos de iniciar el cambio, porque somos educadores, somos quienes damos la información y somos quienes hasta la religión nos ha dado la responsabilidad, no solamente la academia, sino también esa parte filosófica del ser humano de trascendencia. La que sigue, por favor. Y sabemos, pues bueno, ya lo platicó la doctora Cuevas, yo no me voy a meter más en que los órganos deben de tener cierto tiempo y deben de ser muy cuidados para ser trasplantados, pero si vamos a cuidar a un paciente en estas condiciones por la posibilidad de trasplante, debe de ser lo mismo para todos y saber si no va a trasplantar se hizo exactamente lo mismo que para el que iba a donar. Eso es algo que deberemos de empezar a entender. La que sigue, por favor. Y en el momento en que el familiar decida, todo se vuelve mucho más grato y el duelo se lleva mucho mejor, y esto hay estudios al respecto. Los familiares que deciden donar órganos o el paciente que decidió, el duelo es mucho más, no es más corto, pero como que la trascendencia del ser humano se está viendo reflejada y hay más armonía en la familia y hay menos culpas y hay menos enojo de estas etapas del duelo de la que hablamos en general. Entonces la donación sería hasta algo terapéutico para la familia, pero hay que manejarla, hay que trabajar con esto mucho más tiempo. La que sigue, por favor. Saber y entender que la muerte es un estado catastrófico, pero para un papá no tiene ni siquiera definición. Por eso trabajar en esta parte es un trabajo de mucha gente. No puede ser que un solo individuo dé el diagnóstico, sino debemos de trabajar con el psicólogo, con el tanatólogo, con el que se dedica a la bioética, con el terapista intensivista, con todos, y hacer entre todos una reunión previa para saber de qué forma podemos platicar con las personas, porque hay que saber de la persona su antecedente, de dónde viene, cuál es su antecedente cognitivo, para que la información fluya en forma muy adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Sabemos todo lo de irreversible que ya se comentó, esto también, las consideraciones. Yo quiero llegar a la parte legal, la que sigue, para que podamos abrir un poquito más a la polémica. La que sigue. Y aquí viene, ¿no? ¿Qué hay con respecto a la ley y los trasplantes? Híjole, en el artículo 343 de nuestra propia legislación y de la Ley General de Salud, habla de los criterios que ya la doctora Eva nos platicó y cada uno de ellos. Sin embargo, habla, dice, los efectos a título de muerte cerebral son estos, y es el artículo tal. La que sigue, por favor. Sin embargo, después de hablar de muerte cerebral, la que sigue, por favor, nos dice el capítulo 4 de la pérdida de la vida en el artículo 345, y ese es el que yo les dejo aquí en la mesa. No existe impedimento alguno para que la solicitud y la autorización de las siguientes personas, el cónyuge, la concubina, el esposo, la esposa, los descendientes, los ascendentes, hermanos, los hijos adoptivos, los adoptados, es decir, todos los que están en relación directa al paciente, decidan desconectar al paciente. ¿Por qué este artículo y en estas condiciones? Y yo lo dejo aquí porque nos deja entender que todavía no tenemos el diagnóstico como tal de muerte. O sea, lo abre de nuevo la Ley General de Salud y nos dice, solo ellos, y con ellos lo desconectas. Cuando nosotros tenemos la certificación de muerte para uno y decimos el trasplante y lo desconecto, y para el otro se abre. Y esto deberíamos de entenderlo los médicos para pedirle a la Ley General de Salud que sea más clara en su decisión, porque si no nosotros nos prestamos a controversias, primero desde el índole individual y personal hasta índole legal. Entonces, esta es una de las cosas, de los conflictos que tenemos hoy en nuestra ley, de los conflictos personales a los que debemos de asumir y de un camino arduo para trabajar. Vamos bien, creo que la donación y el altruismo en el mexicano es algo innato, sin embargo tenemos que entenderlo más y trabajar más profundamente. Muchas gracias, doctor Israel. Bueno, pasando a la segunda parte de este simposio, quisiera nada más hacer una aclaración que todo lo que estamos exponiendo aquí, pues solamente es una situación de análisis. Como bien lo dicen, pues nadie tiene la verdad absoluta. Quisiera dar las gracias pues a los hospitales de Chalco, los hospitales de Aguascalientes y el hospital de Texcoco, que están en línea con nosotros y que nos hacen algunas preguntas. Doctora Eva Bastida, usted nos comentaba pues que dentro de lo que es
el consenso para muerte cerebral, ¿qué indicadores nosotros podemos tener para decir este paciente tiene muerte cerebral y debo de decidir si es donante o no donante, como criterio de muerte cerebral? Bueno, como criterio de muerte, digamos que va a ser un coma profundo, un coma irreversible, ausencia de los reflejos de tallo, que tenga y que presente apnea. Los criterios más que nada para donación, pues sería que siguiéramos manteniendo la vitalidad, a lo mejor nos pudiera apoyar en eso la doctora Cuevas, en relación a que la función de todos los demás órganos estén presentes. Al principio hablábamos un poquito de que había criterios neurológicos y los criterios cardiorrespiratorios. En general hablamos de muerte y de muerte cerebral como sinónimos al decir que si un paciente tiene ausencia de las funciones neurológicas y de tallo, esto nos va a llevar de forma irreversible a la muerte y a un cese de las funciones cardiorrespiratorias. Entonces va a depender mucho de la patología de base del paciente y de la viabilidad en la que tengamos los órganos para poder donar. No sé si quiera aclarar un poquito más esto, doctora. Sí, y no sé si también la pregunta a lo mejor va dirigida en cuanto a algunas patologías que pudieran contraindicar que el paciente fuera donante de órganos. Y también ahorita ahí se está abriendo mucho la posibilidad, porque antes decían, por ejemplo, un paciente que tiene VIH no puede ser donante de órganos, pero actualmente dicen, bueno, puede ser si a lo mejor el que requiere el órgano es otro paciente que tiene VIH. Entonces, en este caso podría hacerse, igual con hepatitis B, por ejemplo, también se abre la posibilidad a que pueda recibirlo un paciente que ya tiene hepatitis B, o a este paciente, si no la tiene, se le pueda estar dando un tratamiento de por vida. Entonces, en realidad ya son como más pocas las patologías que contraindican totalmente, como que, por ejemplo, puede haber un proceso séptico, ¿no?, que esté diseminado y entonces sí contraindicaría, o bien que el órgano tuviera alguna disfunción específica, ¿no? Gracias. También nos preguntan, y partiendo pues de lo que nos dice la Ley General de Salud, que ya comentó la doctora Fuentes, pues sí, o sea, efectivamente la Ley General de Salud nos dice que una vez que se ha declarado al paciente con muerte cerebral, nosotros pues, tenemos el derecho de desconectar al paciente si es que algún familiar, cónyuge, etcétera, lo decide, pero sin embargo en el Código Penal no está esto especificado de manera clara. Simplemente nos dicen pues que si un paciente va a donar órganos, entonces nosotros lo podemos desconectar. Entonces, compartiendo esta pregunta que nos hacen del Hospital de Texcoco, ¿qué implicaciones legales tiene consigo el declarar como muerte cerebral y desconectar a un paciente? Yo quisiera hacer una reflexión. Entonces, cuando un paciente tiene muerte cerebral y va a donar órganos, entonces la ley sí me protege, porque está diciendo este paciente que tiene muerte cerebral sí me sirve, y este paciente que no tiene muerte cerebral no lo puedo desconectar, y entonces sí soy acusado probablemente de homicidio. Entonces estoy yo cayendo en una dualidad y estoy perdiendo probablemente una identidad como persona. No sé qué opine, doctora. Efectivamente, doctor, pero lo que pasa es que es interpretación de la ley. Si nosotros tenemos muerte cerebral, es muerte. Lo único que sí, se puede prestar a mala interpretación y a malas intenciones por parte de abogados afuera, por parte de situaciones inapropiadas. Por eso necesitamos que la ley sea muy explícita al respecto. No es eutanasia, la eutanasia es ayudar a morir a alguien que está vivo. Pero si ya tenemos a nivel universal el diagnóstico de muerte, la persona que cae en muerte cerebral hasta hoy, y de acuerdo a muchas investigaciones, porque hay muchas cortes y muchos estudios que dicen que ninguno ha regresado. Tenemos muchos artículos, muchos fundamentos para decir que hay muerte cerebral. En cuanto existe el primer paciente que regrese, pues muy probablemente hablemos de contradicción nuevamente. Pero ahora la ley a nivel universal, y no solamente aquí, Latinoamérica, Europa, habla de muerte cerebral como diagnóstico. No deberíamos de incurrir en ningún problema legal cuando nosotros, hablando con los familiares, se desconecta.
Lo que pasa ahí, se habla un poquito de la autonomía del familiar. Si el familiar tiene el recurso económico, si tiene la decisión explícita de mantener, aunque sea la esperanza de la ventilación algún tiempo, es decisión de él, pero bajo cierto contexto de circunstancias. Si nosotros estamos en un hospital público, debemos de convencer, porque muy probablemente hay un niño que sí necesita la ventilación y no la va a tener precisamente por leyes mal escritas o con falla, no mal escritas, sino con interpretaciones ambiguas. Vaya, no sé si lo expliqué. A mí me gustaría hacer aquí un comentario, doctor, porque decía la doctora, y lo vimos en el artículo, en donde, bueno, sí, si se diagnostica muerte cerebral, el familiar puede decidir desconectarlo. Y le estamos dejando una gran responsabilidad al familiar, porque yo creo, nunca he estado en esa situación, pero como familiar debe ser súper difícil decidir desconectarlo, porque aunque me expliquen que está muerto mi paciente, que ya no tiene vida, el hecho de que yo decida si desconéctenlo es una responsabilidad muy fuerte para el familiar, que yo creo que debieran dejarle también al médico participar en ese, ¿no? Porque es a lo mejor un sentimiento de culpa que le estamos aventando ahí al familiar. Entonces, creo que en ese sentido, como humanos, sí debiéramos quitarle un poco esa responsabilidad al familiar y tomarla como médicos. ¿Por qué no la tomamos como médicos? Por esta cuestión de la ley, ¿no? Entonces, creo que sí es un conflicto. Bueno, también nos preguntan ¿cuándo o cuánto tiempo debo yo de tomar la decisión para decidir pues donar órganos? Yo creo que pues es en el momento en el que se declara la muerte cerebral y se platica con los familiares si esto se quiere hacer. Aquí pues simplemente pues hacer una invitación pues a los comités de bioética de cada hospital, de que nosotros debemos de trabajar pues en conjunto, de que la información de que un paciente se encuentra en muerte cerebral pues no es algo que nos deben de dejar a nosotros como médicos, sino tiene que ser algo que tiene que estar en apoyo pues con la trabajadora social, con psicología, y entre todos dar una información, y sobre todo pues dar una información en un lugar adecuado, porque muchas veces en los hospitales no tenemos estos lugares adecuados y estamos dando noticias de salud, noticias de muerte, y luego sobre todo de muerte cerebral en el pasillo, y no en un ámbito pues cómodo donde el familiar pues se sienta a gusto. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente, doctora Silvia, nosotros como médicos, como intensivistas, que nos toca esta parte de manejar al paciente con muerte cerebral, cuando tenemos a un paciente ya con diagnóstico de muerte cerebral y que va a donar órganos, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero si este paciente nos dice pues no voy a donar sus órganos y tiene muerte cerebral, ¿qué hacemos? Muy bien, generalmente ahí sí siempre se le plantea esta posibilidad al familiar de que si él quisiera, pudiera desconectarlo. En mi experiencia, nunca ningún familiar ha querido tomar esa responsabilidad. Por eso digo, yo creo que sí debe ser un impacto, ¿no? Independientemente que ellos entiendan. Entonces, generalmente lo que se hace es, ok, tengo a mi paciente con un soporte que yo sé que es estarle prolongando funciones orgánicas, porque ni siquiera es estarle prolongando la vida, porque sabemos que ese paciente tiene diagnóstico de muerte, pero a expensas de cuestiones externas. Entonces, cuando el familiar no desea el tomar la decisión, lo que sí hace es retirar el soporte aminérgico que mi paciente pudiera llegar a tener un soporte ventilatorio mínimo, ¿no? Es decir, requerimientos de líquidos y demás mínimos, y esperar a que sobrevenga el paro cardíaco definitivo. Obviamente, cuando el paciente presenta el paro cardíaco, no es como otros pacientes en los que se da reanimación, ¿no? En este caso se deja en ese momento, pero es lo que generalmente hacemos, aunque como bien dice la doctora, a veces es prolongar la agonía para el familiar, no para el paciente porque está muerto, pero sí para el familiar, porque sabemos que esto puede suceder en minutos, puede suceder en horas, a veces días, y sí es como mucha incertidumbre para el familiar, porque como que no empieza bien el duelo que tiene para ese paciente, ¿no? Generalmente se les permite, y yo creo que aquí es algo que sí podemos hacer. Bueno, yo sé que yo como intensivista, ya en la terapia intensiva, si el paciente decidió no donar órganos, yo ya no puedo hacerle nada, ¿no? Es cuestión de esperar. Pero a lo mejor sí ayudar al familiar con el duelo, a que a lo mejor pueda estar con el paciente, se pase a despedir. Si tienen alguna creencia religiosa, por ejemplo, y quiere que entre un sacerdote, puedan hacerlo, para ayudarle, ya no al paciente, pero sí al familiar, como a cerrar ese ciclo. Gracias, doctora.
Bueno, nosotros siempre planteamos o a veces pensamos pues que todos los hospitales tienen pues todos los recursos, tienen intensivistas, tienen su comité de bioética bien integrado y sobre todo pues tienen un neurólogo pediatra que nos puede hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Aquí pues tanto un alumno de la Facultad de Medicina de la UAMX o de la UAM y también va en concordancia con una pregunta que nos hacen de la Universidad de Essex, una doctora que es lingüística, la doctora Verónica Villafaña, nos preguntan que quiénes son las personas que nos pueden decir que el paciente está en muerte cerebral o quién lo puede diagnosticar. Doctora. Sí, las guías nos mencionan que debe ser 2 de los médicos que están encargados del cuidado del paciente. De preferencia debe ser a lo mejor un neurólogo, puede ser neurocirujano, un neurólogo, un neuropediatra, y en el caso de una segunda, el apoyo de una segunda persona, está involucrado el intensivista. Entonces también él está finalmente a cargo de los cuidados neurológicos, a cargo del cuidado de la ventilación y del soporte del paciente. Entonces también está, puede ser una de las personas que puede certificar la muerte cerebral. Otra de las preguntas, y es algo que con frecuencia pues, en la práctica médica nos da, ¿no? O sea, nos dicen, ¿saben qué? Su paciente tiene muerte cerebral, podemos hacer una donación de órganos, y pues muchas veces la donación de órganos no la pueden entender al revés, ¿no? De que si nosotros le podemos donar un cerebro a esa persona que está muerta, porque también debemos de aprender nosotros pues a expresarnos, ¿no? Entonces, ¿en qué nosotros estamos fallando como médicos en cuanto a diagnóstico de que existe, si es que existe, la creencia de que un paciente que tiene muerte cerebral va a regresar de la muerte cerebral? ¿En qué parte del diagnóstico nos estamos atorando o estamos fallando? Yo creo que, y como lo comentaba la doctora Fuentes, es en la información que le damos al paciente. Si yo no soy clara al comentarle al paciente cuando tiene muerte cerebral que el paciente ya está muerto, a veces o pretendemos ser como muy sutiles o decimos las cosas como oyéndonos, ¿no? Como que para que me entienda, y no somos claros. Entonces yo creo que en el familiar se queda la idea de que pues a lo mejor el paciente puede regresar, ¿no? Como que no le queda. Yo creo que donde estamos fallando es a veces suena cruel, pero sí ser determinantes en que el paciente a lo mejor le late el corazón y está viviendo los órganos, pero que el paciente clínicamente ya está muerto. Y digo, que seamos más enfáticos sin dejar por eso ser humanos, no dices, que ya se murió, no, o sea, sino tratar de entenderlos, pero sí que nosotros estemos seguros de que el paciente, o más bien dicho, el familiar, esté entendiendo que el paciente está muerto, para que no quede ninguna duda de que pueda regresar. Estoy de acuerdo, doctora Silvia, y saber que la muerte se dio en un momento y en un instante, que fue una serie de acontecimientos y explicarlos, pero a tal hora murió. Sí, por ejemplo, porque nosotros damos horas de deceso y ahí vienen tantas ambigüedades que entonces tenemos precisamente conflictos. ¿Sabe que falleció porque se hizo el diagnóstico de muerte cerebral en tal momento y a partir de este instante usted puede entrar, acompañarlo, haga el duelo, despídase, pero el paciente ha muerto? Sí, es cierto, cuando empezamos con ambigüedades, por supuesto que el familiar se queda con muchísimas dudas y el pensamiento mágico de nosotros seres humanos y la posibilidad